El guardián del cementerio. El viento era frío y, bajo el cielo gris, el cementerio antiguo lucía como un lugar donde el tiempo se había detenido. En la entrada, una gárgola solitaria se erguía sobre el arco, mirando con ojos vacíos hacia la neblina que cubría las lápidas. Cuando decidí entrar esa noche, llevaba la linterna en una mano y un cincel en la otra. Había escuchado los rumores sobre el cementerio, almas errantes, gritos en la noche, susurros entre las lápidas. Pero no era un ingenuo, siempre había pensado que la gente inventa historias para alejar a los curiosos y proteger sus secretos. Aún así, al cruzar el umbral del cementerio, sentí como si un frío especial descendiera sobre mí. Caminé hacia el centro, sorteando las tumbas agrietadas y las cruces inclinadas. Al poco rato, encontré la tumba que buscaba. Era una antigua bóveda familiar, descuidada, con su puerta de hierro apenas cerrada por el óxido. Mi plan era sencillo, ingresar a la cripta y buscar entre las pertenencias de los muertos. Había escuchado de una joya enterrada con uno de los antiguos propietarios, un noble que había sido enterrado con todas sus riquezas. Necesitaba el dinero desesperadamente, y la idea de una fortuna oculta bajo tierra me era irresistible. Pero al forzar la puerta, sentí un cambio en el ambiente. Algo crujió en la distancia, y cuando me giré, la neblina parecía haber tomado forma alrededor de la gárgola en la entrada. Estaba seguro de que no se había movido, pero ahora parecía más cercana, como si me estuviera observando. Sacudí la cabeza, culpando a la adrenalina por mis paranoias, y me adentré en la bóveda. Dentro, el aire era denso y sofocante. Al enfocarme en una figura esculpida en la pared, me distraje de lo que estaba a punto de hacer. La estatua parecía tallada en un estilo antiguo, con rasgos fieros y dientes afilados, similar a una gárgola. Un escalofrío me recorrió, pero lo ignoré. Pronto encontré la tumba del noble y comencé a trabajar con el cincel. Después de unos minutos de esfuerzo, la tapa se abrió con un rechinido siniestro. Dentro del ataúd, en el pecho del esqueleto, descansaba un medallón de oro. Al tomarlo, sentí un extraño calor emanando de él, pero lo deslicé en mi bolsillo de todas formas, ansioso por salir de allí cuanto antes. Sin embargo, al girar para salir, algo en la entrada de la bóveda captó mi atención, la silueta de la gárgola. No entendía cómo, pero era idéntica a la estatua en la entrada. Y estaba mirándome. Parpadeé y la figura se desvaneció, pero el miedo ya había calado en mi mente. Corrí hacia la salida del cementerio, tropezando entre las tumbas. Logré escapar, pero mi paz no duró mucho. Esa misma noche, comencé a ver a la gárgola en mis sueños. En ellos, aparecía observándome desde el fondo de una colina neblinosa, y yo no podía moverme ni apartar la vista de sus ojos oscuros. Cada noche, los sueños se volvían más intensos, y la figura se acercaba un poco más. A veces, sentía incluso su aliento sobre mi piel al despertar, con el cuerpo paralizado y el corazón latiendo desbocado. Pronto, la gárgola no solo aparecía en mis sueños. Comencé a verla en los reflejos de las ventanas, en las sombras de los edificios al atardecer, en los rincones oscuros de mi propia casa. Nadie más parecía notarla, y comencé a cuestionarme si estaba perdiendo la cordura. Desesperado, intenté deshacerme del medallón, pero este siempre regresaba. Lo arrojé a un río, lo enterré, incluso intenté quemarlo, pero cada vez que volvía a mi casa, lo encontraba en mi bolsillo, intacto y reluciente. Una noche, al despertar tras otro sueño en el que la gárgola estaba a un paso de alcanzarme, escuché un susurro: regresa. La palabra resonó en mi mente y un impulso irracional me empujó a salir de la casa. Tomé una linterna y comencé a caminar, sin rumbo claro, aunque sabía perfectamente a dónde iba, de regreso al cementerio. Al llegar, la noche estaba más oscura de lo habitual y la neblina cubría cada rincón. Crucé la entrada y ahí estaba ella, la gárgola sobre el arco, mirándome con esos ojos sin vida que, aún así, parecían seguir cada uno de mis pasos. Me adentré en el cementerio y, como si mis pies tuvieran voluntad propia, llegué de nuevo a la bóveda. La puerta de hierro se abrió lentamente cuando me acerqué y sentí un vacío helado en el estómago. Adentro, la figura que había visto tallada en la pared ya no estaba. El pánico me dominó. Intenté salir, pero la puerta se cerró de golpe.
En el rincón opuesto de la bóveda, la gárgola que me había perseguido en sueños estaba allí, en carne y piedra. Dio un paso hacia mí, sus movimientos chirriaban como el roce de las piedras, y pude ver cómo abría la boca, como si estuviera a punto de hablar. Me arrodillé, rogando por piedad, prometiendo devolver el medallón. Pero no hubo respuesta, solo un silencio espeso que se quebró cuando la gárgola alzó su mano. Antes de que pudiera gritar, sentí sus garras frías en mi hombro y un dolor profundo, helado, recorrió mi cuerpo. Días después, alguien encontró mi cuerpo en el cementerio, pero había algo extraño en mí, mi piel tenía un tono grisáceo, mis rasgos se habían endurecido, y mis ojos, ahora vacíos, parecían observar el cementerio en silencio. Había cumplido mi destino. Ahora, yo también era parte de los guardianes de ese lugar, condenado a vigilar y advertir a cualquiera que se atreviera a desafiar el descanso de los muertos. Los vigilantes nocturnos. Es mi primera semana trabajando en el museo, y aunque el horario nocturno me causa algo de nervios, sé que no debería ser nada complicado. Me gusta el arte, las esculturas y los pasillos tranquilos, aunque admito que, de noche, la atmósfera en el museo puede sentirse inquietante. Las sombras se alargan de forma antinatural bajo la luz tenue y las estatuas parecen seguirte con la mirada. No soy supersticioso, pero en un lugar así, es fácil que la mente juegue con uno. La colección que más me inquieta es la nueva exhibición de gárgolas. Fueron traídas de un castillo europeo y colocadas estratégicamente en diferentes salas del museo. Aparentemente, eran parte de un sistema de protección antiguo, figuras creadas para ahuyentar a los espíritus malignos. Algunas de ellas tienen alas extendidas, otras expresiones desafiantes o miradas feroces. Son de un color grisáceo oscuro, y su mirada parece taladrarte desde cualquier ángulo. A veces, al pasar de una sala a otra, siento como si las gárgolas se movieran levemente en la periferia de mi visión. La primera noche fue tranquila, aunque al final de mi ronda me percaté de algo extraño. Una de las gárgolas, la que está junto a la entrada del salón principal, parecía estar mirando en otra dirección. Recuerdo bien haberla visto mirando hacia el norte, pero ahora su mirada estaba inclinada hacia el sur. Lo atribuí a mi imaginación y, tras un par de chequeos más, convencido de que todo estaba en orden, cerré el museo y me fui a casa. Sin embargo, la segunda noche, las cosas comenzaron a volverse más perturbadoras. Al iniciar mi ronda, noté algo fuera de lugar, una de las gárgolas no estaba en su pedestal habitual. Sentí un escalofrío. Traté de pensar en una explicación lógica. Tal vez alguien del turno de día la movió para alguna limpieza o revisión. Pero al consultar el registro, no había ninguna anotación sobre reubicación. Esa noche, mientras caminaba de sala en sala, sentía una presencia constante, como si alguien o algo estuviera observándome desde cada rincón. A mitad de mi ronda, escuché un leve sonido, como si algo pesado se arrastrara. Me detuve y sostuve mi linterna, enfocando la luz hacia el pasillo oscuro. No vi nada, pero el sonido continuó. Mi respiración se volvió más pesada, y sin poder evitarlo, comencé a imaginar que una de esas gárgolas se había movido de nuevo. Cuando llegué al final del pasillo, donde están las oficinas, giré y revisé de nuevo las cámaras de seguridad. Observé cada una de las salas con detenimiento, y entonces lo vi, en la sala principal, una de las gárgolas, la misma que había estado en una posición distinta la noche anterior, ahora estaba a unos metros de su pedestal, inclinada hacia la puerta. Me congelé, sintiendo un temor helado recorrerme. No había ninguna explicación lógica. Al iniciar la tercera noche, mi mente estaba hecha un lío. Traté de convencerme de que alguien me estaba jugando una broma. Quizás algún compañero del turno diurno movía las estatuas a propósito, pero no veía cómo podían lograrlo sin que nadie los viera o registrara. De todas maneras, decidí no dejarme llevar por el miedo. Mi trabajo era vigilar, y eso haría. Mientras hacía mi ronda, no pude evitar detenerme frente a una de las gárgolas que estaba en la sala de esculturas antiguas. Era especialmente intimidante, con alas extendidas y un rostro feroz que parecía mirarme directamente. Me acerqué, intentando comprender por qué sentía que ese objeto inanimado tenía una presencia tan amenazante. Observé cada detalle,
sus ojos de piedra parecían brillar y su boca parecía curva en una sonrisa siniestra. Cuando me giré para continuar, escuché un sonido, apenas un susurro, como una respiración pesada. Giré la linterna hacia atrás, pero no había nada. Tragué saliva y me apresuré a terminar la ronda. Sin embargo, aquella misma noche, justo antes de terminar mi turno, decidí revisar una vez más las cámaras. Lo que vi fue suficiente para helarme la sangre. En la sala de esculturas antiguas, la gárgola frente a la cual me había detenido antes no estaba en su pedestal. Estaba en el suelo, en una postura extraña, como si estuviera avanzando hacia la cámara. En la cuarta noche, las cosas empeoraron. Empecé a ver las gárgolas moverse en las grabaciones, solo un par de segundos, apenas perceptible, pero no cabía duda. Pedí revisar los videos anteriores y, con horror, noté que las gárgolas habían cambiado de lugar en cada grabación. Estaban moviéndose cada noche, y cada vez estaban un poco más cerca de las salidas, como si estuvieran acechando. Me sentí como un loco. Intenté pedir ayuda, pero nadie parecía tomarme en serio. Decidí que esa noche sería la última, que renunciaría al amanecer. Pero antes de que pudiera hacerlo, noté que el sistema de seguridad fallaba. Las cámaras dejaban de funcionar y las luces parpadeaban intermitentemente. Fue entonces cuando escuché el sonido de pasos pesados, casi como si algo estuviera caminando hacia mí. Sostuve la linterna con fuerza y empecé a retroceder, dirigiéndome hacia la salida. Sentía que algo estaba detrás de mí, cada paso que daba parecía seguido por un eco más fuerte y profundo. La linterna comenzó a fallar, y cuando la luz finalmente se apagó, me encontré en completa oscuridad. Pude escuchar una respiración, grave y pausada. Sentí que algo me rozaba y, cuando intenté correr, tropecé con algo frío y áspero. Era una gárgola. Había estado justo frente a mí. Traté de retroceder, pero la gárgola avanzaba con movimientos rápidos y amenazantes. Su mirada de piedra ahora tenía un brillo oscuro, como si un fuego estuviera ardiendo en sus ojos. Intenté correr hacia la salida, pero el camino estaba bloqueado. Otra gárgola estaba allí, y otra más, rodeándome, bloqueando cada posible escape. El aire se sentía denso, pesado, y a cada momento me resultaba más difícil respirar. Las gárgolas parecían moverse con una fuerza sobrenatural, acercándose, acechándome, mirándome con hambre. Fue entonces cuando escuché una voz profunda, como un susurro que venía de todas partes y de ninguna: «Bienvenido, guardián. Ahora serás uno de nosotros». Sentí un dolor agudo en el pecho, y mientras mi vista se nublaba, las gárgolas me rodearon. Antes de perder el conocimiento, una última imagen quedó grabada en mi mente: sus ojos de piedra, llenos de un brillo infernal, observándome, satisfechas. Entendí que había cometido un error fatal al desafiar su dominio. Ahora, sería yo quien se quedaría allí, atrapado en el museo, vigilando junto a ellas, por toda la eternidad. El secreto de la abadía. La abadía se alzaba frente a mí, un esqueleto de piedra atrapado en el tiempo, cubierto de musgo y cicatrices de guerras olvidadas. Había estudiado lugares antiguos antes, pero nada como esto. Esta abadía había sido objeto de mitos y leyendas durante siglos, cada historia más siniestra que la anterior. Los aldeanos cercanos evitaban acercarse siquiera a sus puertas, y los pocos que aceptaban hablar sobre el lugar solo lo hacían en susurros, como si temieran que algo pudiera oírlos. Mi interés creció más cuando descubrí la colección de gárgolas que adornaban el edificio. Eran figuras toscas y grotescas, con expresiones de agonía congeladas en piedra. La mayoría estaban dispersas en puntos estratégicos alrededor de la abadía, como si formaran un círculo protector. Su estado de conservación era excepcional para su antigüedad. A pesar de los siglos y el abandono, las gárgolas apenas mostraban señales de desgaste. Parecía casi imposible. Según mis estudios, los monjes medievales creían que las gárgolas servían para ahuyentar a los espíritus malignos, y el diseño de estas parecía sugerir exactamente eso. Pero algo en sus expresiones me perturbaba, como si el propósito de las gárgolas fuera más oscuro, como si ellas mismas guardaran algo que no debía salir a la luz. Las notas de un antiguo diario me habían llevado hasta allí, escritas por un monje en el siglo XV.
Mencionaban el secreto de la abadía y los vigilantes de piedra como elementos clave en su misión. Me instalé en una pequeña tienda junto a la abadía. Las paredes caídas y los pisos de piedra cubiertos de enredaderas me ofrecían un espectáculo fascinante y me dispuse a investigar a fondo. La primera noche transcurrió sin incidentes. Sin embargo, conforme el sol desaparecía en el horizonte, las sombras de las gárgolas parecían alargarse, como si se movieran, como si estuvieran observando. A la mañana siguiente, inspeccioné cada rincón de la abadía, tomando fotos y haciendo notas. Fue entonces cuando noté algo extraño en una de las gárgolas. Al acercarme, me di cuenta de que tenía una grieta que no había visto el día anterior. Al tocarla, noté que el borde de la grieta era sorprendentemente afilado, como si acabara de abrirse. Miré a las otras estatuas con renovada inquietud. Eran muchas y parecían estar dispuestas estratégicamente en torno a una pequeña entrada, una especie de puerta escondida en una esquina de la abadía. Decidí que esa sería mi siguiente parada. La puerta oculta se abrió con un crujido pesado, y un aroma a humedad y piedra vieja me golpeó de inmediato. Encendí mi linterna y me adentré, dejando que el haz de luz iluminara las paredes talladas con símbolos antiguos que no lograba entender. Eran símbolos rúnicos mezclados con frases en latín, palabras que evocaban advertencias y amenazas. Al llegar al final del pasillo, me encontré con una cámara amplia y en el centro de ella, un pedestal de piedra adornado con inscripciones. El pedestal parecía haber sido utilizado para algún tipo de ritual, con marcas y manchas oscuras que sugerían que algo terrible había tenido lugar allí. La pregunta era, ¿qué tipo de ritual? Y, más importante aún, ¿por qué? Conforme analizaba las inscripciones, algo llamó mi atención en el borde de la cámara. En una especie de trono de piedra, una gárgola aún más grande y aterradora que las que había visto en la entrada me miraba fijamente. Era diferente a las demás, su mirada parecía mucho más viva, como si estuviera esperando algo. Mis dedos rozaron una inscripción en el pedestal y de inmediato el ambiente en la cámara pareció cambiar. Un viento helado, imposible de explicar en un lugar cerrado, sopló sobre mí. La linterna titiló y por un segundo, la habitación quedó sumida en una oscuridad total. Cuando la luz regresó, casi salté de espanto. Las otras gárgolas, las que estaban en el pasillo y la entrada, parecían haber cambiado de posición. Ahora, todas miraban directamente hacia la cámara, sus ojos fijos en mí. Intenté tranquilizarme, diciéndome que solo era mi imaginación. Esa noche, el sueño fue esquivo. Me desperté en varias ocasiones con la sensación de que alguien me observaba desde la entrada de mi tienda. En una ocasión, incluso pensé escuchar un leve crujido, como el de piedras raspándose. Pero no había nada, solo el silencio opresivo de la noche y las sombras alargadas de las gárgolas que se extendían hacia mí. A la mañana siguiente, decidí volver a la cámara subterránea. Sin embargo, al llegar, encontré algo que me hizo detenerme en seco. Las gárgolas estaban alineadas en el pasillo, como una procesión de figuras petrificadas que formaban un corredor hasta la cámara. Mis manos temblaron al alumbrar sus rostros y ver las expresiones de sufrimiento que se acentuaban en sus facciones. Al acercarme al pedestal, una de las inscripciones llamó mi atención, palabras que no había notado antes. Traduciendo a mi mejor capacidad, las palabras formaban una advertencia clara: los protectores de la oscuridad sellaron el mal para la eternidad. Nadie debe perturbar su descanso. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y un temor irracional me invadió. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta y marcharme, un eco resonó en la cámara. Era el sonido de algo pesado moviéndose, como piedra arrastrándose sobre piedra. Me volví lentamente y vi cómo las gárgolas avanzaban, cada una adoptando una posición específica en la sala. Me sentí atrapado en un ritual ancestral, como si hubiera despertado fuerzas que no entendía. Mi instinto me decía que debía huir, pero la curiosidad me frenó. Vi cómo cada gárgola tomaba un lugar alrededor del pedestal, formando un círculo cerrado. Al quedarme inmóvil, una de las figuras giró su rostro en mi dirección y, en ese instante, supe que había cometido un error irreparable. Intenté salir corriendo, pero algo en el ambiente se había transformado. Las paredes parecían acercarse y las gárgolas bloqueaban la salida, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. Con cada paso que daba, sentía el peso de sus miradas en mi espalda, como si algo mucho más antiguo que el tiempo mismo estuviera juzgándome. La puerta por la que había entrado estaba ahora cerrada,
bloqueada por la misma fuerza invisible que me había permitido entrar. Miré alrededor en busca de una salida alternativa, pero lo único que me rodeaba eran las figuras de piedra, todas observándome con ese odio implacable. Un susurro invadió mi mente, palabras en un idioma que no conocía, pero que entendía en lo más profundo de mi ser. Era una maldición, una sentencia que hablaba de profanadores y sellos rotos. Mis manos comenzaron a temblar y un dolor punzante en el pecho me hizo arrodillarme. Con los últimos fragmentos de lucidez, comprendí la magnitud de mi error. Las gárgolas no eran simples guardianes de piedra, eran los carceleros de un mal mucho más oscuro, algo que no debería haber sido liberado. Pero ya era demasiado tarde. Con cada segundo que pasaba, sentía como mi energía se drenaba, como la vida me abandonaba mientras las figuras avanzaban lentamente hacia mí. Al final, lo único que recuerdo es el rostro de la gárgola más cercana, su expresión inmutable, congelada en un rictus de odio y compasión. Fue en ese último instante cuando comprendí que la abadía había tenido razón al proteger su secreto, y que mi curiosidad había sellado mi destino. El mundo se desvaneció, y mi último pensamiento fue el de convertirme en una de esas figuras de piedra, atrapado eternamente como parte de un círculo interminable de guardianes. El protector de la catedral. El encargo llegó por recomendación de un amigo restaurador y aunque el trabajo requería desplazarse a una catedral olvidada en las montañas, me pareció interesante. Me llamaba la atención la promesa de descubrir esculturas góticas únicas, de esas que el tiempo no suele perdonar. La catedral había sido construida en el siglo XIV, un santuario de piedra que alguna vez fue imponente, aunque ahora se encontraba sumido en el abandono y la decadencia. Acepté el encargo, intrigado por las maravillas que podían estar esperándome bajo el polvo de los siglos. Cuando llegué, la escena era todo lo que imaginaba, arcos altos que se elevaban hacia el cielo, con estatuas de ángeles y santos dispersas por el interior. Los muros yacían corroídos, la piedra cubierta por musgo y líquenes que se aferraban con una tenacidad inusitada. Caminé alrededor, inspeccionando y tomando notas, pero entre todos los detalles de la catedral, hubo una figura en particular que me atrapó, una gárgola solitaria y oscura, situada en una esquina del techo, mirando hacia abajo, como si custodiara algún secreto ancestral. Su posición era diferente a la de cualquier otra estatua. Parecía observar, evaluar, y su expresión no tenía la ferocidad típica de otras gárgolas, sino algo más humano. Sentí un escalofrío al mirarla. Su presencia era desconcertante, y por un momento, la idea de que pudiera moverse pareció ridículamente plausible. Algo en mí sentía que había un propósito especial en aquella criatura de piedra. No obstante, ignoré esa sensación y continué con mi trabajo. Esa primera noche, con la catedral sumida en la penumbra, decidí quedarme para avanzar en la restauración. Mientras trabajaba, sentí un leve rumor, un sonido de piedras raspándose. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo normal. Sacudí la cabeza, achacándolo a la soledad y al silencio de la catedral. Aún así, algo en mi mente me empujaba a voltear constantemente hacia la gárgola, que se erguía en su puesto, tan inmóvil como el resto de las estatuas. A la mañana siguiente, inspeccioné la gárgola de cerca. Descubrí un grabado en la base, una inscripción en latín que parecía estar parcialmente erosionada. No era fácil de leer, pero las palabras Vigilum y Profanum resaltaban. Traduciendo en mi mente, entendí algo como guardián y profanador. Esto solo intensificó mi curiosidad. ¿Era posible que esta gárgola fuese realmente la protectora de algún secreto de la catedral? El misterio me cautivaba y lo vi como un reto profesional. Tal vez encontraría respuestas a través de las inscripciones, así que, a partir de ese momento, me dediqué a desentrañar su historia. Pasaron varias noches sin que nada extraño sucediera, aunque la sensación de ser observado aumentaba. Empecé a sentir que cada rincón, cada piedra y cada sombra parecían cobrar vida en la oscuridad. La gárgola siempre estaba ahí, como si siguiera mis pasos, como si hubiera desarrollado un interés en mis movimientos. Una noche en particular, la tensión fue insoportable. Mientras trabajaba en una sección del altar, el ambiente se volvió opresivo, el aire, espeso y frío. Levanté la mirada hacia la gárgola y, por un segundo, juraría que sus ojos brillaron,
como si una llama hubiera sido encendida en su interior. Retrocedí, tratando de convencerme de que la imaginación me estaba jugando una mala pasada, pero cuando mis dedos rozaron el altar, algo me traspasó. Sentí un ardor en las yemas, como si la piedra ardiera bajo mis manos. Al día siguiente, regresé al lugar donde había visto el brillo en los ojos de la gárgola. Encontré una pequeña abertura en el pedestal donde estaba montada, algo que no había notado antes. ¿Acaso había un compartimento? Mi curiosidad era demasiado fuerte para ignorarlo. Quité parte de la piedra con cuidado y, tras algunos minutos, logré abrir una especie de cavidad. En su interior, encontré un objeto extraño, una llave de metal antiguo, oscura y oxidada. A su lado, un pequeño fragmento de pergamino enrollado. El texto en el pergamino estaba casi ilegible, pero conseguí descifrar algunas palabras: sacrificio, custodia y maldición. Las palabras parecían evocar algún tipo de advertencia, una especie de amenaza a quien osara profanar el lugar. Sentí que acababa de violar una barrera sagrada, como si hubiese alterado el equilibrio del lugar. La atmósfera de la catedral parecía haberse vuelto más densa, más sofocante. Cada sombra parecía alargarse, como si las estatuas que adornaban el lugar quisieran acercarse a mí. Esa noche, mientras trataba de dormir, fui invadido por pesadillas. En ellas, la gárgola tomaba vida, observándome con una mezcla de furia y compasión, como si estuviera evaluando mis acciones. Desperté en medio de la noche, con el eco de susurros en mi mente, voces antiguas que parecían reprocharme por haber perturbado la calma del lugar. Volví a la catedral al día siguiente con una creciente sensación de temor. Mis pasos resonaban en el pasillo vacío, y el eco de mis movimientos parecía multiplicarse en el silencio. Decidí que debía dejar el trabajo y marcharme, pero, al acercarme a la entrada, noté que la gran puerta de la catedral estaba bloqueada. Empujé, jalé, intenté varias veces, pero no se movió. Al girar, me percaté de que la gárgola ya no estaba en su lugar. Mis piernas temblaron mientras avanzaba, buscando alguna explicación racional. ¿Cómo podía haberse movido? Algo dentro de mí gritaba que debía escapar, pero mis pies se mantenían anclados. De pronto, escuché un rasguido detrás de mí, y cuando volteé, allí estaba la gárgola, justo en el suelo del altar, observándome, con esos ojos incandescentes que parecían perforar el aire. Intenté retroceder, pero tropecé y caí al suelo. La gárgola avanzaba, un paso a la vez, con movimientos duros, como si se liberara de siglos de inmovilidad. Mi respiración era un jadeo agitado, el pánico atravesándome como una lanza. Cada paso de aquella criatura resonaba en el silencio de la catedral, cada vez más cerca. De repente, comprendí. Había sido una advertencia desde el principio. La inscripción, el pergamino, todo. La gárgola era el protector de algo que no debía haber perturbado. Yo era el profanador, aquel a quien estaba destinada a castigar. Intenté hablarle, como si con palabras pudiera disuadir a una estatua de piedra viviente. Balbuceé disculpas, promesas de no regresar, de respetar el lugar, pero no hubo respuesta. Sus ojos seguían fijos en mí, brillando con una intensidad inhumana. La gárgola se inclinó hacia mí y una sombra cubrió mi cuerpo. Sentí el aire pesado, el frío, y algo que apenas podía describirse como el toque de la muerte misma. Las últimas palabras que recuerdo son un susurro en latín que escapó de sus labios de piedra, como un juramento final antes de cumplir su misión. Cuando finalmente, en un último esfuerzo, intenté arrastrarme lejos, una garra de piedra cayó sobre mí. Sentí un dolor agudo y frío, y luego, nada más. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.